Buenos días. Vamos a tratar el punto sobre algunos conceptos importantes para el razonamiento humano, ¿verdad? Que se refiere a los métodos de deducción y la inducción. Vamos a dialogar sobre estos dos conceptos, deducción e inducción. Bien, la deducción es un tipo de razonamiento que parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas de algo, sobre algo. En otras palabras, utiliza reglas o teorías universales para explicar casos particulares, es decir, utiliza conocimiento pues ya probado, ¿verdad? Por ejemplo, el principio general, todos los mamíferos tienen pulmones. Esto sería el principio general del que se parte, ¿no? Si conocemos, ya existe un conocimiento ya probado de que todos los mamíferos tienen pulmones, y obviamente es cierto, entonces concluiremos, la conclusión específica sería, es que si un perro tiene pulmones, ve un perro y tiene pulmones, entonces porque es un mamífero, ¿verdad? Entonces sería la conclusión. Si todos los mamíferos tienen pulmones, entonces un perro tiene pulmones porque es un mamífero. La inducción. La inducción es un tipo de razonamiento que parte de observaciones específicas, ¿verdad? Para generar principios generales. Va de lo particular a lo general la inducción, ¿verdad? Es decir, utiliza patrones o datos concretos para desarrollar teorías o reglas generales. Patrones o datos concretos. Es decir, que los observo, que están ahí, que son reales, ¿verdad? Al impactarme esos patrones, esos fenómenos, esos datos concretos, son concretos porque son reales, los estoy viendo, en base a ello yo desarrollo alguna teoría o alguna regla general, es decir, induzco algo. Ejemplo, si tenemos una observación específica de que he visto 3 cuervos y todos son negros, la conclusión general entonces sería que todos los cuervos son negros. ¿Por qué? Porque, bueno, concretamente yo he visto 3 cuervos, ¿verdad? Es el dato, vi 3, no vi uno, vi 3, y todos eran negros. Por lo tanto, aunque no vea más cuervos, puedo yo inducir algo general, generalizar que todos los cuervos son negros, ¿verdad? Esa es la inducción. Y la diferencia clave entre la deducción y la inducción radica en la dirección del razonamiento y el enfoque que utilizan, ¿verdad? La deducción va de lo general a lo específico. Deducción de lo general a lo específico. Lo general implica un concepto más amplio, ¿sí? Eso es lo general, lo específico pues algo concreto, ¿no? A un punto más, como se dice, más específico, más concreto. Parte de una multitud de puntos, que es lo general, a un solo punto, de entre estos puntos, un punto específico. Esa es la deducción. Entonces, parte de principios generales o reglas establecidas para llegar a conclusiones particulares y específicas, la deducción. Si hablamos de reglas establecidas, queremos decir pues que ya han sido descubiertas y comprobadas, ¿verdad? Esas reglas, por lo tanto son ciertas, ¿sí? Y utilizando ese conocimiento podemos llegar a conclusiones particulares, como ya decía yo, y específicas. Si los principios generales son correctos, la conclusión también será necesariamente verdadera, ¿verdad? ¿Sí?
Es decir, si no estoy yo inventando el principio general, no estoy inventando yo la regla acá en mi cabeza de manera general, ¿sí? Y no una regla comprobada, ¿verdad? No será correcta la deducción. Por lo tanto, solo sí los principios generales son correctos, ¿verdad? Entonces la conclusión también va a ser necesariamente verdadera, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una premisa general que nos dice que todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, la conclusión específica entonces es que la Tierra orbita alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque es un planeta que está en el sistema solar. Y como todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, es decir, el Sol es el centro del sistema solar, pues obviamente la Tierra, al pertenecer a ese sistema solar, tiene que orbitar alrededor del Sol. Entonces la conclusión específica es verdadera porque el principio general, la premisa general es verdadera, ¿verdad? En cuanto a la inducción, como ya dijimos, va de lo específico a lo general. Parte de observaciones específicas y concretas para desarrollar teorías o principios generales. Específica, quiere decir particulares, pues, concretas, pues que están ahí, que existen, que son en realidad, son palpables, observables, son verificables, ¿verdad? Y en base a tomar eso, puedo desarrollar una teoría o determinar, concluir principios generales. Las conclusiones no son necesariamente ciertas aquí, ¿verdad?, sino probabilísticas, es decir, si no están probadas, entonces lo que contienen es, de acuerdo al observado, una probabilidad de que mi inducción sea cierta, ¿verdad? Entonces las conclusiones no son necesariamente ciertas, sino probabilísticas. Pueden cambiar si se presentan nuevas evidencias, ¿verdad? Es la inducción, porque parte de lo concreto, o sea, he visto tres cosas, de ahí deduzco algo general, entonces es probable que algo parecido a eso sea igual de verdadero, ¿verdad? Pero como no tengo el conocimiento general ya probado, entonces probablemente se acierta la inducción, ¿verdad? Porque estoy partiendo de hecho que estoy viendo en principio, ¿sí? Por ejemplo, si observamos que los últimos 3 inviernos en mi ciudad fueron más cálidos de lo habitual, ¿verdad? Esta sería una observación. Observo, pasa el tiempo, los últimos 3 inviernos en mi ciudad fueron más cálidos de lo habitual. Por lo tanto, la conclusión general a que llegaría sería buscar una explicación y puedo decir, el clima en los inviernos está volviéndose más cálido, ¿verdad? Con esas 3 observaciones de los últimos 3 inviernos. Lo que me da una tendencia probabilística de que el 4º invierno pueda ser igual de cálido, pero no me garantiza que sea igual de cálido, ¿no? Porque no ha sucedido el otro evento, ¿verdad? Como para formular, o no son la cantidad de eventos suficiente para formular una regla general, ¿verdad? Sí, pero puedo concluir, puedo inducir que de acuerdo a los datos de los 3 últimos años, en que el invierno ha sido cálido, pues se supone que puedo generalizar que todo el clima en los inviernos se está volviendo más cálido y que por lo tanto serán en el futuro siempre más cálidos, ¿verdad? Pero probabilísticamente. En resumen, la deducción confirma hechos a partir de teorías, ¿verdad? ¿Sí? Si la deducción confirma hechos a partir de teorías, porque las teorías ya son reglas generales,
Si parto de ahí, puedo confirmar un hecho aislado de la teoría. Mientras que la inducción crea teorías basándose en hechos. Es decir, yo partiendo de hechos concretos, puedo formular teorías, ¿no?, y patrones de acuerdo a observaciones de largo plazo, de acuerdo a experimentación, de acuerdo a aplicación del método científico y llegar a una conclusión después de experimento, después de un largo periodo de comprobar de que esos hechos particulares se pueden aplicar de manera general, ¿sí?, a X o Y fenómenos, ¿verdad?, o a cierto tipo de hechos, y por lo tanto formulo una teoría basándome en asuntos particulares, datos particulares, ¿verdad?, ¿sí?, de hechos que ocurren. La principal diferencia entonces entre deducción e inducción radica en la dirección del razonamiento y la certeza de las conclusiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hacia dónde va mi razonamiento? ¿De dónde parte? ¿Y cuán cierto es lo que concluyo? O sea, mi conclusión, ¿qué tan verdadera es, verdad? ¿Qué tan confiable es? Y como estamos viendo, las conclusiones más confiables parten de la deducción, porque la deducción se supone que está partiendo de hechos ya comprobados, de teorías, de reglas ya generales, ¿no?, establecidas y conocidas. Entonces la probabilidad de la certeza de mis conclusiones son más altas con la deducción que con la inducción, porque la inducción parte de fenómenos particulares que a lo mejor apenas estoy observando y falta quizá una observación por más largo tiempo, falta que yo experimente, o falta para comprobar, demostrar la validez y formular de esa manera una regla general o una teoría, ¿verdad? Bien, la deducción, como dijimos, va de lo general a lo específico. Parte de principios, reglas generales para llegar a conclusiones específicas, como ya dijimos. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente será cierta, ¿sí? O sea, en el método deductivo, parto con una premisa verdadera, la conclusión obviamente no tendrá otro camino más que ser cierta, ¿verdad? El caso de la deducción, porque parto de principios generales para llegar a conclusiones específicas. Por ejemplo, todos los gatos tienen bigotes. Si mi mascota es un gato, entonces mi mascota tiene bigotes, ¿verdad? Porque es verdadera, ¿verdad? Ya se estableció de manera general. Está el concepto general, la regla general de que todos los gatos tienen bigotes, está comprobado. Por lo tanto, si yo tengo una mascota que sea un gato, o quien tenga un gato, cualquier gato, por lo tanto el gato tendrá bigotes, o mi mascota tiene bigotes. ¿Y por qué tiene bigotes? Pues porque es un gato. ¿Y por qué? Porque los gatos tienen bigotes, todos los gatos, ¿verdad? Ya está establecido. Esa es la deducción. En cuanto a la inducción, que va de lo específico a lo general, parte de observaciones específicas para formular principios generales, ¿sí? Podríamos invertir lo del gato, ¿verdad? Llegué a la conclusión de que todos los gatos tienen bigote porque pues ya conté 1 millón, 2 millones, 3 millones de gatos y todos han tenido bigotes. Y por lo tanto la regla general es que tienen bigotes, no importa el gato que sea, del color, raza que sea, tiene bigotes, ¿verdad? Sería una inducción de hechos concretos, ¿verdad? Entonces la inducción parte de lo específico a lo general, porque parte de observaciones específicas que sí concretas, que las veo, para formular principios generales y en base a eso formulo. Las conclusiones son probabilísticas, es decir, pueden cambiar si se encuentran nuevas evidencias. Es decir, a partir de hechos particulares que yo observo, puedo inducir cierta conclusión, pero de manera probabilística, mientras no tenga comprobado yo en un porcentaje suficiente como para concluir
que mi inducción es totalmente confiable y verdadera, ¿verdad? Por lo tanto, se convierte en una conclusión con carácter probabilístico que sí, yo observo esos datos y probablemente, puesto que son datos particulares, de manera general, sucede otro evento del mismo, pueda tener las mismas características, ¿verdad? Pero puede que no, como en el caso del clima. Ejemplo, ¿verdad? He visto muchos cisnes blancos. Alguien vio muchos cisnes blancos, por lo tanto, la conclusión debe ser todos los cisnes son blancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he visto todos los cisnes blancos. ¿Sí? Esta conclusión es probable, pero no garantiza que sea cierta. Al menos que yo haya cubierto una población inmensa de cisnes, o casi la totalidad de los cisnes que existan en el planeta, entonces puedo decir todos los cisnes son blancos porque ya los vi todos, ¿verdad? Pero como solo he visto algunos, pueden ser muchos, 5, muchos, puede significar 10, 20, 30, y son blancos, por lo tanto todos los cisnes son blancos, ¿verdad? Probabilístico, porque sabemos que hay cisnes negros. Si no he visto el cisne negro, pues yo puedo concluir que pues nada más existe el cisne blanco. ¿Sí? Entonces estamos partiendo de hechos particulares, ¿sí?, para inducir una conclusión con cierta probabilidad de ser cierta, pero no exactamente cierta ni con la garantía de que se cumpla la probabilidad de que sea cierta. En resumen, la deducción aplica reglas ya conocidas para confirmar hechos concretos, reglas establecidas para confirmar hechos concretos, ¿verdad? La deducción. Y esas reglas que estableció la deducción partieron de la inducción, obviamente, ¿verdad? Pero ya están confirmadas. Pero a partir de ese conocimiento deductivo puedo inducir otro tipo de conocimiento, ¿verdad?, que necesariamente pueden ser verdaderos. Entonces, la deducción aplica reglas ya conocidas para confirmar hechos concretos, mientras que la inducción construye teorías basadas en patrones observados, ¿verdad? ¿Sí? Deducción me confirma hechos, ¿sí?, porque aplica reglas ya conocidas, y la inducción construye teorías basadas en patrones observados. Deducción en la vida diaria, ¿cómo se aplica? Bueno, en la toma de decisiones basadas en reglas generales, ¿verdad? Es la deducción en regla general. Supongamos que sabes que los autobuses que pasan por tu casa siempre llegan cada 15 minutos. Si alguno se fue hace 5 minutos o 10 minutos, deduces que el próximo llegará en 10 minutos o en 5 minutos, ¿verdad? Depende del tiempo que reste. Nos sirve para resolver problemas, ¿verdad?, en la vida diaria. Si escuchas un sonido extraño en tu coche y sabes que la última vez que ocurrió fue por falta de aceite, puedes deducir que es probable que se necesite revisar el nivel de aceite, porque ya tienes ese dato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces te ayuda a resolver esos problemas. Entonces deduzco, ¿sí?, porque la regla ha sido que siempre que escucho un sonido extraño resulta que le falta aceite. Bueno, la inducción en la vida diaria nos sirve para detectar patrones, ¿verdad? Notas que cada vez comes helado muy rápido, te da dolor de cabeza. Entonces, induces que comer algo frío rápidamente causa este efecto. ¿Por qué? Porque cada vez que comes, ¿verdad?, el helado, sientes dolor. Entonces, ya después de varios sucesos, dices, ah, caray, siempre que como algo frío rápidamente causa este efecto, y por lo tanto, cada vez que como helado me va a doler la cabeza. Inducción, ¿verdad?, sobre hechos. En la vida diaria, tomar decisiones con base en experiencias previas, aplicación en la vida diaria, ¿sí? Tomar decisiones con base en experiencias previas. Por ejemplo, si has ido varias veces a un restaurante y siempre te ha gustado la comida, induces entonces que probablemente te gustará
la próxima vez que te vayas, ¿verdad? La próxima vez que vayas te va a gustar la comida porque pues, siempre te gusta, dice, aquí cocinan bien. Por lo tanto, puedo ir las veces que quiera y sé que siempre me va a gustar la comida, porque ya en las diferentes idas que has tenido en ese restaurante te ha gustado, ¿verdad? Entonces estás induciendo de hechos concretos de 3, 4 veces que fuiste al restaurante, deduces que la siguiente te va a gustar y por lo tanto estás formulando prácticamente un patrón general, una ley general de que ahí siempre hay buena comida, ¿verdad? Ambos tipos de razonamiento son esenciales para procesar información y adaptarnos al mundo que nos rodea. Es muy importante estos métodos, ¿verdad? Aplicación de la deducción en la ciencia, por ejemplo. Ya vimos la vida diaria, ahora vámonos a la vida, al asunto de las ciencias, ¿verdad? De la racionalidad científica. Bueno, en pruebas experimentales, ¿verdad? Uno se puede aplicar ahí. Los científicos utilizan principios generales para predecir resultados específicos en experimentos. ¿Sí? La deducción. Es decir, para obtener nuevos conocimientos, parto de conocimientos ya generales establecidos, ¿verdad? En base a eso de que estudié tal o cual teoría, entonces puedo decir, caray, creo que podría suceder esto, ¿verdad? Si aplicamos tal o cual cosa, basándonos en una teoría verdadera. Ejemplo, ¿verdad? Si una teoría afirma que todos los metales conducen electricidad, un experimento con cobre debería confirmar esta predicción. Estamos partiendo del principio general, ¿verdad? Porque ya está demostrado que todos los metales conducen la electricidad. Por lo tanto, si yo veo un metal, cualquier tipo de metal, puedo deducir, será cobre, será hierro, será aluminio, será esto, pero sé que al ser metal necesariamente tiene que conducir electricidad porque eso está comprobado y ya es un principio general, ¿verdad? Eso son pruebas experimentales, entonces para cualquier prueba experimental, pues de acuerdo a mi experimento, inmediatamente puedo detectar qué requiero y qué no requiero, ¿verdad? En base al conocimiento de leyes generales, de otros conocimientos obtenidos y que ya están establecidos como verdaderos. Y ya no ando tener que comprobar algo antes del que no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Porque ya está comprobado, entonces parto de ahí para lograr algo nuevo. En modelos matemáticos se aplica también la deducción, ¿verdad? En la ciencia. Por ejemplo, en física, las leyes universales como las de la gravitación, ¿verdad? De Newton, se aplican a casos individuales como calcular la trayectoria de un satélite. ¿Sí? Ya se tienen establecidas las formulaciones matemáticas, ¿no? Para ciertos cálculos. Entonces se pueden calcular y estar seguro de que el resultado va a ser el correcto, ¿verdad? Utilizando las fórmulas de la gravitación, que registra la gravitación universal, ¿verdad? En este caso, descubierta por Newton, ¿verdad? Y formuladas matemáticamente. Entonces, sirve a la ciencia para calcular trayectorias de un satélite, por ejemplo, o si lanza una piedra, ¿verdad?, etcétera. Bueno, ahora la inducción, aplicación de inducción en la ciencia, pues descubrimiento de patrones sería uno de sus aplicaciones, ¿verdad? El descubrimiento de patrones. En biología, por ejemplo, ¿no? En biología los científicos observan cómo diferentes organismos reaccionan a un medicamento y luego generan teorías generales sobre su eficacia, ¿verdad? Es decir, están descubriendo un patrón en base a la observación de que diferentes organismos reaccionan a cierto medicamento y se crea un patrón. Y por lo tanto se generan teorías generales sobre su eficacia, que es una
un patrón, una ley que se genera, ¿verdad? Que es verdadera. Ejemplo, Darwin observó la diferencia entre las especies de pinzones y formuló la teoría de la evolución por selección natural, es decir, mediante la observación de las diferentes especies de pinzones, su conformación física y biológica en distintos hábitats, pues obviamente Darwin llegó a la conclusión, partiendo de esos hechos concretos, a formar un patrón general, ¿verdad?, que es la evolución por selección natural. También nos sirve en la ciencia para la formación de hipótesis. Por ejemplo, en química, al analizar repetidamente cómo ciertas sustancias reaccionan, se generan entonces conclusiones generales como las leyes de la química, de las reacciones químicas, ¿va? Es decir, después de tantos experimentos y observar cómo reaccionan ciertas sustancias, pues se formulan leyes que determinan, leyes que explican las reacciones químicas, ¿verdad?, que definen a las reacciones químicas, distintos tipos de reacciones químicas, ¿verdad?, de acuerdo a las sustancias que utilices. Y entonces se tienen infinidad de reacciones químicas, ¿verdad?, reacciones que liberan energía, reacciones que sintetizan energía y reacciones que unen materia, reacciones que descomponen materia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en resumen, la deducción permite probar teorías existentes, mientras que la inducción facilita el descubrimiento de nuevas teorías. Es la gran diferencia, ¿verdad? La deducción permite probar teorías existentes, mientras que la inducción facilita el descubrir nuevas ideas. ¿Sí? La deducción y la inducción son fundamentales en la ciencia porque proporcionan herramientas claves para formar teorías, probar hipótesis y desarrollar conocimientos, ¿verdad? ¿Cómo se aplica la deducción en la ciencia? Seguimos con el tema. Bueno, en cuanto a probar teorías existentes, los científicos usan principios generales como leyes naturales para predecir resultados específicos. Leyes porque ya están probadas, ¿no? Ya son conocidas. Ejemplo, según las leyes de la termodinámica, podemos deducir que al comprimir un gas, su temperatura aumenta bajo ciertas condiciones. Esto puede ser verificado experimentalmente, ¿verdad? Y es correcto. Le aplicas presión a un gas, ¿sí?, y este se calienta, ¿verdad? ¿Sí? Claro, la velocidad de calentamiento depende de la altitud y otras condiciones, pero la ley general de la termodinámica, ¿sí?, nos induce, nos determina que podemos, cada vez que calentemos un gas, que cada vez que comprimamos un gas, este se calentará, ¿verdad? Se reduce, se comprime, pero se calienta. En modelos matemáticos, en física, por ejemplo, la ecuación universal de la gravedad de Newton, que es una ecuación de tipo general, permite deducir cómo interactúan objetos en base a sus masas y distancias, ¿verdad? Newton probó, por eso, la ley de la gravedad, por eso es una ley universal, y lo probó en base a una ecuación, ¿sí?, en que la masa, la velocidad está determinada por la masa, la velocidad y la masa, no la temperatura. Distancia, masa y velocidad, ¿verdad?, están relacionados en la ley de gravedad de Newton, y por lo tanto se puede deducir que a mayor masa, mayor atracción, ¿verdad? ¿Sí? Igual, a menor distancia, menor atracción.
o a mayor distancia, mayor atracción de los cuerpos, porque actúa la ley de la gravedad entre ambos, que depende de la masa y de la distancia. La fuerza con que se atraen los cuerpos depende de su cantidad de masa y la distancia que están. ¿Sí? Bien, en cuanto a pruebas lógicas, en biología, si sabemos que todas las bacterias tienen pared celular y encontramos un organismo que carece de ella, deducimos que probablemente no es una bacteria, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya está establecido, está comprobado que toda bacteria tiene pared celular. Y si toda bacteria tiene pared celular es que proviene del reino vegetal. Y en el reino animal no tiene pared celular, ninguna célula, ¿verdad? Y en este caso igual una bacteria. Hay bacterias con pared celular que son vida unicelular, ¿verdad? Parecida a las plantas. Y por lo tanto, si hay algún organismo que yo observe y no tiene pared celular, automáticamente lo debo ubicar que no es bacteria. Desde ahí, si no sé qué tipo de organismo es, que sea desconocido, falta una clasificación, pero de principio estoy seguro de que no corresponde a bacteria porque ya no detectamos la pared celular, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque la deducción nos está diciendo que la ley general, el conocimiento general establecido y comprobado es que toda bacteria tiene pared celular. Bien, aplicaciones de la inducción en la ciencia. Ahora la inducción. Bueno, como ya dijimos, descubrimiento de patrones y generación de leyes científicas. Uno hace un patrón, algo que se repite de manera normal y constante, ¿sí? Y siempre, y la ley, que ya se vuelve ley después de que algo se repite, ¿no? Se dice la ley científica, que ya es la comprobación, ¿verdad?, de que eso no va a cambiar, que está demostrado, ¿verdad?, por el patrón que registra. Bien, la observación de fenómenos naturales repetidos lleva a principios generales. Observación de fenómenos naturales repetidos lleva a principios generales, es decir, fenómenos concretos, ¿verdad?, específicos que observamos y que vemos que se repiten, ¿sí? Y inducimos principios generales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque están repitiéndose. Nos lleva a una generalidad, de lo particular a lo general. Ejemplo, la observación de Galileo sobre la caída de objetos llevaron a la formulación de principios generales sobre la aceleración gravitatoria, ¿verdad? Al observar que de la manera que fuera los objetos caían a la Tierra, pues Galileo realizó infinidad de experimentos calculando distancia, velocidad, ¿sí?, masa, etcétera, y entonces logró descubrir un patrón, ¿sí?, de aceleración, ¿verdad?, gravitatoria, que los objetos se están acelerando a 9.6, me parece, 7 metros por segundo, ¿no?, si se deja caer, y es una ley, donde quiera que lo pongas en el planeta Tierra, tendrán esa aceleración en su caída, cualquier tipo de objeto, no importa la masa que tenga. Bien, el segundo, desarrollo de hipótesis, se inducen hipótesis, ¿verdad?, la aplicación de la inducción en la ciencia. Al observar que ciertos antibióticos matan bacterias, ¿verdad?, en distintos experimentos, pues los científicos inducen que este efecto es consistente y generan hipótesis para probarlos. ¿Sí? Después de repetir, ¿sí?, en este caso, pruebo cierto antibiótico y mata bacterias, puedo generar una hipótesis de que este
medicamento puedo generar la hipótesis, ¿verdad?, de que matará no solo esta bacteria, probablemente a otro tipo de bacterias, ¿verdad? Porque bacterias sabemos hay de diferentes especies. Entonces mata bacterias, mi hipótesis, bueno, mató este tipo de bacteria, puede matar este otro tipo, y puedo también hacer hipótesis las dosis, ¿verdad? De determinar las dosis óptimas para el control de esas bacterias. El punto 3, predicciones basadas en observaciones, ¿verdad? La inducción también podemos predecir situaciones solo basándonos en lo que observamos. Por ejemplo, en meteorología, al notar que ciertos patrones de nubes suelen ir seguidos de lluvia, se formula entonces la hipótesis de que estas nubes son indicadores de mal tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he tenido varias observaciones en varios transcurso de varios años, ¿sí?, que cuando hay ciertas nubes, cierto tipo de nubes, pueden ser los cumulonimbus, por ejemplo, pues siempre, por lo general, hay lluvia, ¿verdad? Y por lo tanto, yo puedo predecir, cuando veo esas nubes, cuando se repite la observación de esas nubes, que habrá mal tiempo, ¿sí? Y extender la hipótesis que esas nubes son indicadoras de mal tiempo siempre, y que cada vez que la veas va a haber mal tiempo, ¿verdad? Es una hipótesis que se puede formular sobre esa base, que es una base científica, y el siguiente paso sería probar la hipótesis de acuerdo a experimentos o el tiempo que requiera, ¿verdad? En resumen, la inducción descubre nuevas teorías basándose en observaciones, ¿sí?, hechos aislados, hechos concretos, repetidos que observo, ¿sí?, me llevan a formular nuevos patrones y nuevas teorías, ¿verdad? Mientras que la deducción aplica teorías existentes para explicar o predecir fenómenos concretos. Es decir, la deducción parte de conocimientos ya probados, establecidos, pero que me sirven para concluir o predecir o explicar fenómenos ya concretos, aislados, ¿verdad? Por lo tanto, ambos son esenciales para el método científico, tanto la deducción como la inducción. ¿Sí? Eso sería los términos referentes a deducción e inducción.